Bueno, compañeros, en la clase número 5 hay un texto sobre la oralidad y la cotidianidad, que nos llama a hacer una reflexión muy interesante sobre ese lenguaje oral con el que todos nacemos. Bueno, y hay un texto que hace un parangón con el lenguaje escrito. Recuerden que esto es competencias comunicativas y estas reflexiones son pertinentes. Y debo insistir en algo que les decía siempre. Hombre, la universidad es el escenario, es el espacio espiritual para superar la obviedad, lo obvio, que es obvio, no es obvio. En términos de la universidad, cualquier cosa, un cabello, no es que todo el mundo tenga pelo, no, un cabello puede ser un objeto de estudio, como una gota de agua, no es una mera gota de agua. En la universidad la realidad la atrapamos para desentrañar lo que contiene, para discernir sobre ella, para investigar sobre ella. Lo mismo sucede, compañeros, con la oralidad y el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Quiero invitarlos a que lean ahí ese documento y no quiero repetir lo que dice allá porque de eso pues, redundaría, pues no sería del caso. Lo que sí les quiero hacer un comentario es que ustedes, a partir de la lectura de ese texto, puedan hacer análisis propios, ¿sí? Que ustedes que toman apuntes, que todo lo colectan, que todo lo recogen, puedan, por ejemplo, hacer un compendio de esos dichos, de esas frases, de esas palabras, de su tía, de su abuelo. Y qué bueno que vengamos a una clase y traigamos algo de eso, lo que no está escrito, pero que se escucha normalmente. Especialmente los dichos. Los dichos es un conocimiento, es una sabiduría que va de boca en boca. Algunos están escritos y compendiados, pero hacen parte de ese acervo cultural cotidiano de la gente que está por fuera de las letras, por fuera de los libros. Este ejercicio se lo recomiendo para que cuando vean esto del lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral, bueno, todos nacemos y suponemos, pues, obviando quienes sufren con alguna patología que les afecta la oralidad, pero todos nacemos con una capacidad oral. Es la primera manifestación del ser humano, la oralidad, no la escrita, no la escrita. La oralidad se adquiere, a uno no le enseñan a hablar, vea, se dice así, usted aprende de manera natural, de manera tranquila, como aprendemos el inglés. Los que están en Estados Unidos van y aprenden inglés, inmersos. Y eso me da para decir algo bien chévere, que es que eso debemos de hacer nosotros cuando estemos aprendiendo cualquier carrera, derecho, licenciatura, ingeniería, contaduría, cualquier carrera, que si estamos inmersos, la aprendemos. Pero si de pronto vamos a clase, salimos de clase, de pronto volvemos, no, eso termina el espíritu por disiparse. ¿Sabe por qué un niño aprende inglés? Porque está ya metido en Estados Unidos. A ustedes les habrá pasado esa experiencia, que tengan un sobrino, un conocido, el niño de 4 o 5 años se fue para Estados Unidos y ya sabe inglés y hace 5 o 6 meses está allá. ¿Y cómo? Claro. Uno, porque él está inmerso, él está en el medio. Ese es el lenguaje, eso es el lenguaje oral. Se aprende en la convivencia, en la inmersión. Y quiero hacer el traslape para lo que tiene que ver con estudiar cualquier carrera. Si nosotros nos metemos, desayunamos derecho,
almorzamos derecho, comemos derecho o ingeniería u otra carrera como la licenciatura. Si nos metemos en eso, créanme que no solo aprendemos lo que otros nos digan, sino que nos la metemos al alma, nos la metemos. Otra cosa es que el lenguaje oral pues no necesita más recursos, nosotros nacemos con el recurso, pero que es el aparato fonador. Pero muchachos, yo quiero hacerles una reflexión. Somos tan poco conscientes de eso que tenemos acá, del aparato fonador. Entonces, lo que hablamos lo hacemos de naturales, de natura, como dicen los viejos. Y no nos fijamos mucho en articular las palabras, en darles un ritmo, en hacer que mis palabras lleguen al receptor, o mejor, al preceptor, con toda su amplitud, con todo el sentido que yo les quiera dar, sin anfibologías, es decir, sin que dé lugar a interpretaciones distintas. He ahí que estos textos tenemos que llevarlos a la reflexión. Sí, esto es normal lo que dice aquí, pues la lengua, el lenguaje oral es de mayor uso y se transmite por el aire y tenemos el aparato fonador. Pero reflexionar sobre eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Irnos de este texto. Profe, una pregunta. Sí, por favor. Aquí dice que hay un parcial del 9% y bueno, y son como 5. Ahora, espérame, déjame la conferencia y les pido no me interrumpan en la conferencia para que quede grabada para los otros compañeros. Ahora, esos temas los abordamos ahora. Listo. Les decía que les iba a dar la conferencia sobre el lenguaje oral y escrito. Listo. Que está aquí. Aparte, pues entonces continuemos que el lenguaje oral usted ni lo piensa, no necesita estudios gramaticales. Usted habla como se habla, como habla su medio. Es más, tiene un tono, tiene un ritmo, tiene un dejo, tiene una sensibilidad que lo distingue de otros. De tal suerte que un llanero habla como llanero porque así hablan allá y eso se fue de generación en generación y llega a otro ámbito geográfico y no deja de hablar como habla el llanero. Lo mismo el costeño o una persona del Chocó tienen un dejo, un bogotano, un antioqueño y así en todas las regiones hay una singularidad en ese hablar, ¿cierto? ¿Qué se aprende? ¿Qué se piensa? No se piensa, se aprende en el estar ahí. Bueno, también habla el texto de que el lenguaje oral, claro, es el que usamos con mayor frecuencia. ¿Y por qué si es lo que usamos con mayor frecuencia en tantas ocasiones somos tan irresponsables con el hablar? He ahí que lo que yo les invito es a hacer una reflexión sobre algo y les insisto, que parece obvio, pero no porque siempre que hablemos tengamos que hacer una reflexión como lo estoy haciendo, no, porque en la academia esas obviedades hay que superarlas y hay que mejorarlas. Si usted dentro de 2, 3 meses o cuando termine la carrera sigue hablando como entró, yo le estoy por decir que perdió la plata, que la universidad no lo transformó ni en su lenguaje, ni en su oralidad. Dentro de muy poco ya los veré a cada uno de ustedes, en el caso de los abogados, hablando como abogado, porque es que está en el medio, está en la inmersión de esa disciplina. Y con seguridad,
que piensa como abogado. Ya cuando toma un periódico, ya no va a hablar como el cubo, que habla en unos términos, digamos, coloquiales o callejeros, sino que va a hablar en unos términos del rigor de la ciencia que está estudiando. Y es posible que dentro de unos meses usted ya no ande como normalmente anda, sino que va a andar como abogado o como profesional. La academia lo tiene que transformar. Y en este caso de la oralidad, que se nos parece a nosotros como tan natural, que está ahí, sí es muy conveniente que nosotros empecemos a tener más conciencia de eso, más conciencia de eso. Y haciendo el paralelo, ustedes mismos van a poder hacer un paralelo ahí cuando estudien esto con la lengua escrita, que no podemos decir tampoco la lengua escrita es menos o más importante que la otra, no, son apenas dos expresiones y que la lengua escrita sí lo que necesita es una instrucción especial. Puede que uno aprenda, los indígenas hablan su idioma, pero muchos de ellos no saben escribir su idioma. Los niños en Estados Unidos hablan inglés porque es donde lo que hablan en su medio, pero puede que no sepan ni leer ni escribir. Fíjense ustedes que entonces necesita una instrucción, una instrucción. La lengua escrita, lo decía cuando dimos la clase sobre la importancia de tomar notas, es hacer esos muñequitos, esos grafos, eso que llamamos grafemas, y dejar testimonio de lo que hay, dejar un testimonio de lo que yo siento, de lo que pienso, de lo que quiero. Y es ahí que la escritura es tan importante, porque si la oralidad tiene un número limitado, porque yo no estoy hablando sino con los que me están escuchando, de receptores o de preceptores, la escritura tiene un número ilimitado en el espacio y en el tiempo. Lo que usted escriba es posible que pueda trascender en el tiempo. Es más, por eso es que conocemos la historia y el pensamiento de los antiguos. Hagan ese paralelo, entreténganse con ese paralelo, que es bien importante, que no por obvio nosotros lo debemos de dejar de lado, sino asumirlo con rigor académico, porque la universidad es para eso, para hacer complejo lo que parece simple, ¿sí? Hacer complejo lo que parece simple, que usted pueda mirar, bueno, cuál es la estructura de uno, cuál es la estructura de otro, en qué incurro yo cuando utilizo un lenguaje, si es el oral, en qué incurro cuando apelo al lenguaje escrito. Y que ustedes permitan entonces vigorizar cada uno de esos lenguajes y adecuarlo cada lenguaje a sus profesiones. Entonces les queda, compañeros y compañeras, ese paralelo del lenguaje oral y el lenguaje escrito para que puedan no solo aprenderlo, sino ser competentes en identificar cada uno de sus características, de sus estructuras. Y ojalá recogieran como ejercicio del lenguaje oral, lo que no está escrito, eso que les digo, los dichos de los viejos, los dichos de los antiguos. ¿Listo? Bueno, entonces dejemos ahí hasta dejemos ahí esta conferencia sobre